Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos haciendo el programa en vía remota, cada uno desde su casa, pero también en contacto a través de redes sociales como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes. Ahí recibimos sus mensajes escritos en el 6585-5580. Hablaremos de sirenas. Pasaremos por alto a Ulises, pasando frente a las sirenas, haciéndose atar al palo mayor para poder escuchar el canto sin sentir el deseo de acudir. Bueno, todo eso no. Empecemos por la India. Sí. En la India había unas ninfas acuáticas medio parecidas a las sirenas clásicas que, según parece, despedían una exquisita fragancia. Despedir una fragancia es un poco inadecuado, me parece a mí. Consulto a nuestros amigos poetas. Sí. Cuando uno despide un olor, ese olor nunca es bueno. Olores despedidos. Despedir quiere decir casi como exonerar, Claro. dejar cesante un olor. Expeler. Claro, es lanzarlo a la calle por ingrato. Exhalar es mucho mejor. Exhala un perfume de brisa salobre, dice el tango Ave de Paso. Y no despide un perfume, no. Así que uno prefiere que lo exhalen y no que lo despidan. Bueno, el caso es que estas sirenas tenían un olor exquisito, tenían. Eran expertas tañedoras de laúd y poseían el don de profetizar. Aunque eran un poquito promiscuas y andaban siempre ávidas de nuevas conquistas, eran amables con los hombres y su influencia se consideraba benéfica. Estas son las ninfas que a uno le gustan, ¿no? Las acuáticas de la India. Aunque con episodios más tardíos, sirenas y tritones aparecen en la mitología griega, que son los más conocidos. Los tritones eran los encargados de apaciguar el oleaje y gobernaban las tempestades. En cuanto a las sirenas griegas, ya hemos pasado por alto el episodio de Ulises. Pero más allá de los cuentos míticos, queremos contar, y este es el verdadero propósito de esta charla, de esta monografía, algunas historias de charlatanes que contaron supuestas apariciones de sirenas en otros tiempos y aún en estos. El otro día hablábamos de los Vasa en Suecia, una dinastía. Curioso porque yo estaba escribiendo el libro este que acabo de terminar, o que me parece que terminé. Ah, bueno. Y cité a los Vasa de Suecia y, encandilado quizá por una marca de pilas, le puse Barça. Sí. Y alguien me lo corrigió, ¿no? Con buen tino. Se supone que las sirenas hacen favor, digo, volviendo al tema de esta dinastía Vasa, se supone que las sirenas hacen favores a aquellos de los que se enamoran, pero parece que no se pueden rechazar estos favores. Si una sirena te hace una propuesta, no la podés rechazar. Por ejemplo, hagamos turismo erótico. Bueno, Sí. uno no puede rechazar esa propuesta porque la sirena te mata. La sirena mata al que rechaza una invitación. Bueno, el príncipe y duque Magnus era hijo de Gustavo Vasa, el fundador de la dinastía Vasa. Esto sucedió allá por el año 1500. Cuentan que Magnus fue visitado por una sirena a orillas de un lago en Uppsala. La sirena le prometió su amor y un tesoro a cambio de que se casara con ella. Bueno, debió sorprenderse mucho este hombre. Imagínense, el tipo anda a la orilla de un lago, sale una sirena. Bueno, ya que salga una sirena, es sorprendente. Sí, sí. Ahora, que esta misma sirena te ofrezca casamiento, un tesoro, etcétera, bueno, ya es demasiado. Lo peor es que el príncipe Magnus se negó. Bueno, como cualquier persona decente, ¿cómo se va a casar uno con el primer ser que se le cruce saliendo de un lago? Usted está parado ahí cerca del arroyo Morón, ponele. Sí. Sale una señorita del arroyo y le dice, casémonos. Usted le dice no. Si le dice no,
a una dama, calcule a una sirena que presenta por lo menos un 50% más de inconvenientes, Sí. digamos, inconvenientes ictiológicos. Bien, se negó el príncipe Magnus y murió loco al poco tiempo. ¿Qué demuestra esto? Todos aseguraban que se había vuelto loco a causa de habérsele negado a una sirena. Yo digo más bien que estaba loco ya de antes, como demuestra el hecho de andar contando cosas tales como que se había encontrado con una sirena así y asá. Bueno, muy bien. Ya se sabe cómo son los locos. Hay una historia un poco más antigua, cerca de un lago llamado Hartem. Por aquel lugar se levantaba el castillo de los Holm, habitado por Sir Gunnar, un renombrado caballero. En cierta ocasión salió del lago, o salió él, no del lago, salió a pasear cerca del lago y se cayó al agua, Sir Gunnar. Sí. Y parece que lo rescató una sirena que a cambio de este rescate le exigió la promesa de que en un día determinado debían encontrarse en el mismo lugar en que ella lo había dejado, ¿no? En donde él adentro del lago, ¿no? Bien, se fue Sir Gunnar, repito la historia, ¿no? Se Sí. cae al agua, Sir Gunnar lo salva a una sirena y le dice, bueno, te salvé, pero a ver si nos encontramos tal y cual día. Sí, dijo Sir Gunnar y se fue para su casa. Pero el tal Gunnar olvidó la cita. Bueno, la verdad que para olvidarse una cita con una sirena hay que ser un verdadero imbécil. Sí. Una cosa es que no quieras ir, pero que te olvides. Es raro. El caso es que la sirena lo esperó en vano. Me imagino a la sirena, ¿no? Sí. Paseándose, asomándose a ver si venía, con esa actitud curiosa que tiene una sirena cuando se asoma. Bien. Y empezaron los problemas. La sirena, como represalia, hizo que el agua del lago subiera sobre el castillo, hasta que Sí. el pobre Gunnar se vio obligado a refugiarse en los pisos más altos. Pero el agua también llegó hasta allí. Entonces Gunnar, que parece que se olvidaba del uso de los botes, buscó refugio en la torre del castillo. De nuevo se vio alcanzado por el agua, y entonces recién ahí se subió un bote, pero de esos botes que hay en la terraza, ¿viste? ¿Quién va a tener un bote en la terraza? Es un bote de porquería. Y enseguida naufragó cerca de una gran piedra que desde entonces se llama Piedra de Gunnar. Se dice que este caballero vive hoy con la sirena en el fondo de aquel lago. Cuando los pescadores del pueblo pasan con sus barcas cerca de esa roca, se quitan el sombrero como saludo, creyendo que si no lo hacen no pescarán nada, o peor todavía, correrán la misma suerte de Gunnar. Erik Abrahamsson, el suegro de Gustavo I de Vassar, fue descendiente justamente de este Sir Gunnar. El marinero inglés Henry Hudson contó algo acerca de sirenas. Hudson fue aquel que al servicio de Holanda descubrió el estrecho y la bahía que llevan después su nombre, la bahía de Hudson en el Canadá. Esa está hecha como con un sacabocado, Ajá. la bahía de Hudson, con una pequeña ensenadita en el fondo, en el extremo sur. Y al este, o sea, a la derecha, en el mapa, empiezan a ser la península de Labrador. Ujú. Digo, para ubicar a los que leen mapas. El 15 de junio de 1695 escribió en su diario, querido diario, pues ha caído en nuestro poder el diario del pobre Hudson, ¿no? Y dice, querido diario, hemos visto una sirena. De la cintura para arriba era como una mujer. Sí. Dice Hudson con el mismo y necesario énfasis de aquel que dice, he visto un centauro. De la cintura para arriba era parecido a un hombre. Sí. Pero bueno, sigue aclarando Hudson. Tenía la piel muy blanca y una larga cabellera oscura. Al sumergirse,
Le vi la cola, dijo Hudson, así, medio entre dientes lo dijo, como babeándose. Le vi la cola, dijo. Señor. Que era semejante a la de una marsopa. Sí que sabía decir piropos, Sí. Sí. el señor Hudson. La vio pasar y le dijo, nena. Sin embargo, la tal cola parece que estaba moteada, como la de una caballa, que Sí. no es lo mismo que un caballo, digo yo, para información de todos nosotros. Bueno, terminamos con Hudson y su libro y su diario, ¿no? Otra historia con sirenas. Una sirena rebasó en 1403 la línea de diques próxima a la ciudad holandesa de Edam. Se sabe que Holanda está lleno de diques que detienen el mar, se forman de ese modo polders, que son unos territorios que se van secando poco a poco y ese territorio va sumándose a la superficie de Holanda. Pero es muy importante que los diques no cedan, Claro. porque si no, Holanda se inundaría por completo. Pero esta sirena pasó la línea de diques y su destino fue más bien trágico, ¿no? Estuvo 15 años en la ciudad de Haarlem, no el barrio de New York, sino con dos A, Haarlem, donde se le enseñó a hilar y a ayudar a una anciana justamente en el uso con H. Sí. Ah, claro. El uso. Las ancianas más bien solamente tienen uso con H. Bueno, al morir aquella sirena, se le dio cristiana sepultura. En 1717 se publicó un libro donde aparecía así se termina esta historia de la sirena, nada más. Y estuvo viviendo en tierra, Ajá. ayudando con el uso A la anciana. Otra historia es, en 1717, o sea, casi 300 años después, o más de 300 años después, se publicó un libro donde aparecía el dibujo de una sirena pretendidamente auténtica. La descripción decía lo siguiente: monstruo sirénido capturado en la costa de Borneo, vivió 4 días y 7 horas en un barril con agua, producía leves chillidos, se negó a comer cosa alguna. Al conocerse de esta captura, el zar Pedro el Grande solicitó detalles a François Valentin, que era un capellán colonial holandés que había escrito sobre el tema, y le ofreció una suma millonaria para que le enviara el cuerpo de aquella sirena. Y el capellán supo que estaba en un aprieto. Porque Una era oferta del mentira. zar de Rusia era casi una orden. Pero el inconveniente residía no en aquella intimación, sino en el hecho de que lo que él había escrito sobre la sirena era un invento total. Claro, claro. Eran mentiras, ¿me entiendes? Eran mentiras. Entonces, temeroso de algún tipo de castigo, si no mandaba nada, prefirió pasar por ignorante antes que por fraudulento. Entonces cazó un manatí, es una especie de foca, y se lo mandó a hacer de Rusia. La respuesta de Pedro ante semejante envío fue justamente la que el capellán esperaba, es decir, lo trató de tonto. Mm. Y dice así la respuesta de Pedro, extraordinaria, ¿eh? Jamás, señor Valentín, se acerque con su erudición a las tierras de mi imperio. Aquí no hay sirenas, pero tampoco imbéciles. Mm. Extraordinario, ¿eh? Pero sin darse cuenta, Pedro el Grande, que aquel no era un imbécil, sino un mentiroso. Claro, claro, claro. No sería un lugar tan malo el imperio de Pedro el Grande si era verdad lo que él decía, ¿eh? Que no haya sirenas es malo, pero que no haya imbéciles es una verdadera bendición, te juro. De todos modos, vaya a saber, ¿no? A lo mejor Pedro el Grande tenía para los imbéciles tan poco ojo
como el capellán Valentín para las sirenas. Bueno, ¿a quién dedicar este catálogo sirénido? Bueno, hay unas focas muy feas en los pantanos de la Florida, que Colón se los confundió, ¿no? Creyó que eran sirenas. Bueno, estaban un poco desesperadas. Y yo quiero dedicar esto también al buzo chapaleo y su autor, el querido y recordado Ferro. El buzo chapaleo era una historieta con un buzo de riachuelo, Sí. pero en aquel dibujo cabían las sirenas. Parecía el buzo que estaba siempre abajo del agua. Después a veces hablaba con un amigo que estaba en el muelle, pero a veces estaba en el fondo, donde había tesoros hundidos, Sí. y unas sirenitas de boca pintada que eran amigas. Y las sirenas del riachuelo son una invención extraordinaria de Ferro. Así que en homenaje a Chapaleo y a Ferro, escucharemos el tango que se llama Nieblas del Riachuelo, que son las nieblas que nos impiden ver las sirenas. O sea que si hubiera sirenas en el riachuelo, no podríamos verlas. Este tango será tocado por el pianista amigo Juan Trepiana. Adelante.